Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Espero que se encuentren bien y les mando un fuerte abrazo para todos. ¡Despegamos! Este extraordinario avistamiento fue comunicado por un gran número de testigos, que el 27 de agosto del 2022 por la noche en Santa Mónica, California, Estados Unidos, y con teléfono en mano lograron grabar a este objeto posiblemente de tecnología no humana, mostrándose ante una gran multitud de personas, siendo la primera vez en muchos años en el que tantas personas son testigos de un evento de esta categoría. El objeto muestra 3 luces de color verde que parecen estar en una sola estructura, de forma triangular. Tal y como se muestra en uno de los vídeos, el objeto aparece primero formando una sola luz, y es cuando, al realizar un pequeño avance en el cielo, se para, presentando 3 luces que conforman dicha estructura triangular. Tras examinar todo el vídeo podéis ver cómo hay multitud de personas con sus móviles intentando de alguna manera lograr grabar al objeto en vídeo o realizar una fotografía que consiga plasmar tal impresionante encuentro con lo que parece una nave no humana. Aunque no hay constancia de que el evento se haya publicado en ningún medio de información local, estaré pendiente para ofreceros, si saliese a la luz alguna otra información que fuese relevante sobre este encuentro tan extraordinario. Estas imágenes que estáis viendo fueron grabadas el mismo día 27 de agosto del 2022, en Minnesota, Estados Unidos. Prácticamente sucedió simultáneamente con lo ocurrido en Santa Mónica. Un señor de nombre James Griswold grabó estas imágenes que demuestran que indudablemente son señales que reflejan algún tipo de comunicación que debemos de descifrar. En la noche del 5 de noviembre del 2018, también en Minnesota, Estados Unidos, mientras una familia se encontraba dando un paseo, pudieron observar cómo una formación circular gigantesca se encontraba en los cielos a muy baja altitud y manteniéndose estática frente a sus ojos. Estos sucesos no son eventos aislados, ya que en Minnesota, Estados Unidos, y pudiéndose decir que es una zona caliente sobre este tipo de avistamientos, se han logrado grabar y fotografiar en diferentes fechas mirando atrás en el tiempo. Como lo ocurrido el 13 de enero del 2019 en Minnesota, Estados Unidos, cuando un señor mientras paseaba fue sorprendido por un enorme círculo de luces que se encontraba muy cerca de él, por encima de una vivienda. O el 28 de enero del 2016, mientras un señor iba conduciendo un camión, tuvo que parar al ser sorprendido por la aparición de un enorme círculo de luces que se encontraba allí estático en el cielo, justo por encima de unas casas. Como también lo que sucedió el 18 de septiembre del año 2018 en Minnesota, donde se pudo obtener una extraordinaria imagen fotográfica en la que es posible observar a un gran número de luces formando un majestuoso círculo perfecto, situado también por encima de unas casas. El 9 de agosto del 2015, a altas horas de la noche, en Minnesota, se logran realizar 2 fotografías donde se pueden ver como un círculo de luces se encontraba justo encima de una zona residencial. Como habéis podido comprobar, este tipo de avistamientos tan extraños se ha ido repitiendo en muchas zonas distintas de Minnesota, demostrando que es una zona donde se suelen hacer este tipo de lo que yo denominaría como señales de comunicación por parte de estos seres no humanos, que nos visitan desde hace muchísimo tiempo.
Estas imágenes que os presento a continuación fueron grabadas en una zona de Mexicali, Baja California, el 20 de agosto del 2022, muy cerca a la frontera con Estados Unidos. Un señor de nombre Juan Manuel Martínez desde su automóvil pudo observar cómo algo extraño se encontraba en el cielo a muy corta distancia de donde él se encontraba. Juan Manuel se dispuso a grabar el objeto que presentaba un gran número de luces, formando un círculo perfecto. Y hay que resaltar que debido a una mancha que tenía en el cristal, se puede observar en la grabación que por un instante la mancha llega a tapar al objeto, demostrando que no se trataba de ningún reflejo. Esta espectacular evidencia fue grabada el 5 de agosto del 2022 en California, Estados Unidos, cuando algunos transeúntes se percataron de que algo extraño se movía en los cielos. Se dispusieron a grabar y ocurrió esto. Primero era un objeto brillante en el cielo y en décimas de segundo comienza a dividirse en al menos 4 objetos más. Como pueden ver en las imágenes, los objetos se pusieron a realizar diferentes movimientos, dejando a todos los testigos patidifusos. El domingo 28 de agosto del 2022, el señor Juanito Juan vuelve a obtener unas extraordinarias evidencias, haciéndolo en estos momentos uno de los que ha obtenido las imágenes más claras de la existencia de naves no humanas que se muestran abiertamente, aunque a veces captadas por casualidad y otras veces queriendo dejarse ver de forma voluntaria. Él cuenta que por la zona donde él reside, en Vallehermoso, Tamaulipas, México, en la madrugada, el insomnio se apoderó de él y decidió salir a tirar la basura, cuando de pronto algo extraño en el cielo llama toda su atención. Y sorprendido, se dirige a toda prisa hacia su domicilio para coger su móvil, pensando que al volver a la zona donde vio al objeto ya no estaría allí. Pero cuál fue su sorpresa cuando al llegar el objeto seguía allí mismo, por lo que pudo grabarlo y fotografiarlo. ¿Qué os parece, amigos y amigas? Y por último presento una de las mejores imágenes de una nave no humana con forma de platillo, captada por casualidad en la localidad del Cedral, el 22 de octubre del 2008. Mientras que unos chavales se encontraban jugando al fútbol, un muchacho de nombre Juan Pablo quiso grabar un vídeo del partido, pero en vez de una videograbación hizo fotografías en ráfaga, captando sin querer a un ovni de forma de platillo cruzar la toma. Él asegura no haberlo visto en ningún momento, hasta que comprobó todas las fotografías. Bueno, compañeros, espero que el vídeo os haya resultado interesante y haya sido de vuestro agrado. Si no estáis suscritos, os invito a que lo hagáis y a que le deis a la campanita para recordaros que he vuelto a colgar un nuevo vídeo. Os mando un fuerte abrazo para todos y nos vemos en el próximo despegue, amigos y amigas.